Hoy vamos a tratar el tema o lección 10 de la Cámara Básica del Decálogo. Debemos distinguir nosotros, para poder abordar este tema del Decálogo de Moisés, lo que es la letra muerta, que es aquel aspecto literal, intelectual, en el cual solamente se manda un mensaje y se atiene a lo que la palabra significa y lo que dice, para llegar a la letra viva, que es simbólica y que es el lenguaje de la conciencia que nos permite llegar a comprensiones profundas y sobre todo a una acción renovadora. El decálogo de Moisés, pues son las sagradas medidas con las que el gran arquitecto forjó el universo y sobre todo el microuniverso, el microcosmos que somos nosotros, y que estas leyes nos van a permitir cristalizar alma, nos van a permitir manifestarnos objetivamente en este mundo tridimensional en que andamos y en ese mundo interior en que vivimos. El decálogo son principios, son leyes universales que rigen el crecimiento de la vida física y espiritual. El decálogo es algo que se debe aplicar a todas las cosas. El decálogo ha sido muy mal interpretado y de alguna manera, no digo intencionada, pero por desgracia ha sido tergiversado y dándole una serie de significados y interpretaciones que no conducen al objetivo real de este camino. Tenemos que, como introducción al decálogo, ver quién fue el personaje que recibió este mensaje. Moisés, ¿no? Él era el comandante jefe de los ejércitos del faraón, que sería el poder materialista establecido en la tierra. Libera a su pueblo, lo hace transitar por un desierto y llevarlo hasta una tierra prometida. Moisés realiza de verdaderos prodigios con su voluntad, se enfrenta a todos los poderes físicos y metafísicos del imperio del faraón y va venciendo, por ejemplo, el pasaje aquel de las serpientes, luego el de las 10 plagas, en las cuales genera físicamente una serie de daños y de acciones que hacen doblegar la voluntad del faraón para que ese pueblo de Israel, que entre otras cosas Israel tiene en sí mismo, en su palabra, los tres principios fundamentales también de la creación, de luz, calor y sonido, que son Is, que viene de Isis, que significa el aspecto del espíritu universal de vida. Ra es el principio del amor, el creador, la energía transformadora del micro y del macrocosmos. Y él se refiere al Hijo, al Cristo, al hombre, al Hijo del hombre, a toda la persona a la que esté haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces son los tres principios que rigen la creación y que están en ese pueblo de Israel. Entonces el objetivo es sacar a toda persona que quiera hacer un cambio, una transformación a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Aquí están documentadas las 10 plagas en el Éxodo, libro escrito por Moisés también, y en el cual pues sería interesante, ¿no? Personalmente no he encontrado un simbolismo directo en algunos de los aspectos de las 10 plagas, pero sí veo que corresponden con los 10 sefirotes y también con los 10 elementos. También tiene una voluntad tan extraordinaria que separa las aguas del mar para que puedan pasar las personas. Realmente lo que ahoga a las personas es el mar de la vida. Y si no se separan esas dos fuerzas yendo por el camino de en medio, más allá de la izquierda y de la derecha, más allá del bien y del mal, más allá del triunfo y la derrota, sino siguiendo por un camino que comprenda los aspectos, que logre redimir las tinieblas, que logre transformar aquello como se conoce, ¿no? Comprender lo bueno de lo malo y comprender lo malo de lo bueno. Moisés tiene poderes extraordinarios y convierte a la materia en agua, en bebida, la transforma y se transforma.
Es como si todo ese cuerpo físico representado en esa roca generara una energía, una fuerza interior que calmara la sed del pueblo y le mantuviera vivo. También Moisés pues es asistido por las divinidades, por Jehová, que es Yod-He-Bauj-He, que es el principio femenino y masculino en todo el universo, y que pues alimenta a ese pueblo con un maná, con un pan del cielo, con un valor energético superior. También él esgrime o hace erigir una serpiente sobre una cruz como simbolismo de la que hoy es el simbolismo de la medicina, pero este símbolo, ante este símbolo y en este lugar, pues allí se curaron de todas sus enfermedades los israelitas. Moisés recibe el decálogo de Jehová, de sus principios internos superiores y lo transmite a un pueblo. Moisés es la persona física que ha hablado físicamente con Dios de acuerdo a todas las modalidades. Ese ser interior profundo de cada uno de nosotros se manifiesta pues en nuestras experiencias oníricas, meditaciones, develaciones, revelaciones, pero en el caso de Moisés fue físico. Entonces, este personaje es algo extraordinario, no es una persona cualquiera, y entonces todos nosotros pues somos ese Moisés que queremos recibir esas instrucciones que nos van a dar ese cambio de transformarnos radicalmente, ¿no? Entonces estos 10 mandamientos nos permiten relacionarnos en forma correcta y armonizarnos con el universo y con nuestro ser interior. Encierra claves ocultas para la cristalización del alma en nosotros. Es el proceso de limpieza de la materia por el fuego del espíritu. Este proceso es básico y fundamental, trascendental, si lo que buscamos nosotros es ese gran cambio, esa transformación del plomo de la personalidad en el oro puro del espíritu, de lo grosero en lo sutil. Y esto pues debe traducirse a hechos, no sustentarse solamente en palabras. San Agustín tiene una versión muy interesante de los 10 mandamientos porque en su momento Jesús, el gran maestro, él pues hizo referencia de que nos daba 2 mandamientos, ¿no? Entonces, el primero es amar al Señor tu Dios, que correspondería con los 3 mandamientos, con 3 mandamientos que sería amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano y santificar la fiesta. Y amar al prójimo como a uno mismo serían los 7 restantes, que será honrarás a tu padre y a tu madre, no fornicar, no robarás, no harás falsos testimonios ni mentiras, no adulterar y no codiciar los bienes ajenos. Entonces, eso es muy interesante. Entonces serían los deberes del hombre, los primeros los deberes del hombre para consigo mismo y los segundos los deberes del hombre para con sus semejantes. También hay un gran maestro gnóstico, el maestro Lakshmi, el cual él tiene un capítulo en un libro que se llama Acuario, un nuevo éxodo, donde hace una relación directa entre el cumplimiento del decálogo de Moisés y la integración con las partes internas nuestras, que sería el árbol sefirótico, el árbol de la vida, y con una armonía con el universo. Entonces él plantea la relación que existe entre los 10 sefirotes o los 10 principios del árbol de la vida con los 10 mandamientos. Y el primer principio es Malkut, que corresponde al 10º mandamiento, que es no codiciar los bienes ajenos y que corresponde al elemento tierra. Esto es un poco ilustrativo después como materia pues de investigación y ampliación posterior. Por eso nosotros vamos a mirar los mandamientos en forma inversa, tomando el primero, lo físico, como el fundamento inicial y hasta llegar al máximo que sería Keter, que sería la integración con nuestro ser. Entonces esta estructura pues iría de la parte física, que es la persona, hasta nuestro ser interior, hasta los valores superiores de nuestro espíritu y nuestra alma.
Este sería un diagrama del árbol sefirótico, se puede decir, más explícito y más comprensible. Entonces, no codiciar los bienes ajenos, pues hace referencia a que nosotros tenemos que luchar con las cartas que nacimos, desde luego prosperar, mejorar, crecer, fructificar y multiplicarse, pero no a causa de la codicia, no a causa de la envidia, de fijarse solamente en lo que hacen los demás, no simplemente por una acumulación de bienes materiales o simplemente de llenar nuestra vida de objetos y cosas que no conducen a nada. Tenemos que aceptar la circunstancia que tenemos como un principio básico de trabajo y que corresponde con nuestra vida y que realmente es la consecuencia de ese balance entre el deber y el haber de la vida, que son el karma y el dharma. No desear la mujer del prójimo, pues hay que entender de que